¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y seguimos con el tema de la cristianofobia. ¿Recuerdas? Estábamos hablando, te hablaba en puntos de vista anteriores, cómo un importante académico judío de la Universidad de Nueva York ha descubierto lo que él llama la cristianofobia, es decir, esta reacción anticristiana fóbica, es decir, irracional, que existe en muchos ambientes culturales, artísticos, en los medios de comunicación, en Hollywood, que ataca, insulta, denigra al cristianismo como no lo haría con ningún otro grupo étnico o religioso. A esto le puso nombre cristianofobia y hemos venido hablando de cómo esta cristianofobia se ha expresado de distintas maneras o se expresa de distintas maneras. Hay una cristianofobia que hemos llamado cultural, una ideológica, una religiosa y otra de carácter moral sexual, ¿no? La cultural es aquella que impera en los ámbitos académicos, universitarios y artísticos que consideran que el cristianismo es malo porque limita la creatividad y la libertad de pensamiento o artística. Y esa es una visión distorsionada y subjetiva porque cuando nosotros vemos a las cúspides intelectuales y culturales que se llegó en la época de la mayor influencia cristiana, vemos que hoy en día la mentalidad secular no ha sido capaz de producir absolutamente nada parecido en esa cantidad intelectual o artística. En el caso de la cristianofobia ideológica señalábamos que las ideologías son por su propia naturaleza absolutistas, incluso aquellas como el liberalismo que creen que existe, la libertad como criterio supremo y máximo, cree que las otras ideologías y las otras doctrinas son sus enemigas porque solamente esta ideología es la que va a solucionar los problemas de la humanidad. Y lo mismo piensan los comunistas, los nazis, pensaban los fascistas, piensan los liberales, y de esa manera cada uno se vuelve absoluto en su propia visión y ataca a cualquier otra forma de pensamiento, especialmente una que esté arraigada en el tiempo y en la población. Y así los cristianos y el cristianismo terminan siendo un blanco de todas las ideologías. Siempre lo han sido. Los nazis persiguieron a los cristianos igual que los comunistas. Y en el mundo liberal existe una persecución, o en el mundo socialista de España existe una persecución que puede no ser física, pero que es solapada, pero absolutamente evidente, ¿no? Existe también una cristianofobia religiosa, es importante señalarlo, ¿no? Y existen en 4 grupos a pesar de lo poco conocido. En primer lugar, el Islam, eso se sabe. La doctrina del Islam es una doctrina lamentablemente absolutista, considera que el Islam debe imponerse y debe imponerse por la fuerza y debe imponerse a través de estructuras políticas, es decir, tiene que producirse una dominación de carácter político. Y el Islam considera que las religiones distintas al cristianismo y al judaísmo, que llaman la religión del libro en el Corán, tienen que ser eliminadas o sus seguidores tienen que convertirse al Islam. Cristianos y judíos, en cambio, pueden ser ofrecidos, se les puede ofrecer una alternativa distinta. O se convierten al Islam o se convierten en dhimma, en sumisos, en sometidos. Y eso significa que ante la ley no van a ser iguales que los musulmanes. Y así nosotros vemos que en Arabia Saudita o en Pakistán o en Afganistán, por ejemplo, existen leyes según las cuales los cristianos tienen que pagar impuestos que los musulmanes no pagan. Su testimonio ante la ley vale la mitad o menos, en algunos casos 1/3, que la que vale de un musulmán. Y en consecuencia, si uno va ante la corte siendo cristiano, tiene que llevar a 2 cristianos más o tiene que llevar a otro musulmán que lo apoye, si no, no es igual ante la ley. Y a esto se suma que muchas veces las autoridades religiosas, que tienen su propia policía religiosa en algunos países como Arabia Saudita, persigan a los cristianos por el simple hecho de serlo. Y por supuesto, a los conversos del Islam al cristianismo los condenan directamente a muerte, ¿no? Entonces, en este momento, actualmente, hoy día, cuando tú me estás escuchando, la mayor cantidad de cristianos perseguidos, sometidos, asesinados o abusados se encuentran en países islámicos. Hoy en día el Islam es el principal perseguidor de cristianos en el mundo. Pero no son los únicos. Muchos tenemos una impresión un poco aguada, un poco romántica del hinduismo, ¿no?
porque a Occidente, a través del New Age, de la nueva era, han llegado figuras en el pasado como el Gurú Maharaji, hoy en día como Sai Baba. Todas estas personas son conocidas como supuestos predicadores de la paz. Pero el hecho real es que el hinduismo es una religión no menos fanática que el Islam. De hecho, la razón por la cual Pakistán se separó de la India por decisión y aliento de Mahatma Gandhi fue simplemente porque las matanzas entre ambas religiones habían llegado a niveles increíbles en la India, ¿no? Y justamente se decidió separarlos por religiones. A Pakistán fueron los musulmanes y a la India, en la India se quedaron los hinduistas o los hindúes. Los hindúes en algunos estados de la India tienen leyes específicas de persecución a los cristianos, es decir, que la persecución a los cristianos es estatal. Y en otros lados las leyes no existen, pero la policía y las autoridades vuelven la cara cuando personas atacan a los cristianos, violan a las mujeres cristianas, a las religiosas, asesinan sacerdotes, despojan de sus bienes a los cristianos. Y esto es una realidad también que resulta bastante sostenida, lamentablemente, ¿no? Otra religión que persigue, para sorpresa de muchos, que persigue cristianos, es el budismo. El budismo, a través de una forma de budismo, que es el lamanismo, se ha hecho fama en Occidente de ser una religión de armonía, de paz, ¿no? De total recogimiento. El hecho real es que en países como Myanmar, la antigua Burma o Birmania, en el sudeste asiático, y algunos de los países que constituían Siam, como Camboya, por ejemplo, o Laos, son países donde oficialmente se persigue el cristianismo o donde los monjes budistas tienen una influencia y persiguen el cristianismo, persiguen a los cristianos, los acosan, prohíben la conversión al cristianismo, prohíben las acciones cristianas. Es decir, también allí existe una cristianofobia muchas veces desconocida, pero tenemos ahí una cantidad de hermanos confesores de la fe que son perseguidos que es muy importante, ¿no? Y finalmente existe una forma de judaísmo que también es cristianofóbico. No es el judaísmo de por sí, pero existe una forma de judaísmo, usualmente un judaísmo secular, poco practicante religioso, pero defensor de los judíos como grupo humano, como grupo étnico, que está expresado, por ejemplo, y especialmente en la famosa Liga Antidifamación de los Estados Unidos. Esta liga, que supuestamente se dedica a impedir la difamación contra los judíos, algo sumamente loable considerando el horror del Holocausto, sin embargo, sí se dedica a difamar a los cristianos. Y en concreto, en estos ámbitos de la Liga Antidifamación, existe la convicción de que el problema del antisemitismo está en el Evangelio, porque el Evangelio habla de los judíos, habla de los fariseos, Jesús critica a los judíos y a los fariseos, San Pablo critica a las sinagogas que persiguen a los cristianos. Los Hechos de los Apóstoles hablan de cómo en las sinagogas se perseguía a los cristianos en los distintos países donde iba evangelizando y misionando San Pablo, Lucas, Marcos, Bernabé, Silas, quienes acompañaban a Pablo, y en consecuencia consideran que el antisemitismo está en el ADN de los cristianos, en el Evangelio, y que la única manera de acabar con el antisemitismo es que los cristianos renuncien al Evangelio, renuncien a relatar la pasión, renuncien a celebrarla y, en consecuencia, acá hay una verdadera cristianofobia muy, muy acentuada y real. Es importante tener en cuenta que en las religiones existe esta cristianofobia y hay que estar atentos a las maneras como se expresa. Que tengas un buen día.